Hola. ¿Cómo están? Hola, director, bien, muy bien, gracias. A ver, ahí está la... Hola, ¿cómo estás, Tonka? Así la nuestra Tonka. Oye, escuché a Jaime Esponda quejándose de la edad, está insoportable. Hola, Elisa, ¿cómo está ahí? Hola Sergio, aquí estamos. Pues. Oye, qué bueno tenerlos acá. Estamos tratando de ubicar a Jorge Correa, que parece que es el más desordenado del grupo. Recién ayer supe yo el tema, pues. ¿Ah? Ya. Así que voy a tener que improvisar. ¿Ah? ¿Por qué a improvisar? Improvisar. Ah, oye, ¿y Hola, cómo han estado? Jorge. ¿Están en Santiago? Bueno, Jaime, tú sí, Yo en Santiago. en la metropolitana. Ahí se incorporó Jorge. Sí, pues. ¿Qué tal? Pero no veo a nadie. ¿Cómo? Sácate los lentes. Para ver a la gente no hay que usar lentes, decía la Violeta Parra. Oye, no, es una cosa aquí abajo que me impide ver todo. ¿Qué hay que hacer? Tú te ves Detalles de la... y Tú tú te te... ves. Ya. Veo un afiche nomás. No, donde dice unirte, ahí. No, sí, estoy unidísimo, pero tengo una cosa arriba de las imágenes de ustedes. Soporte IND está presentando toda la pantalla, una ventana. Toda la pantalla, ¿eh? Y no le aparece el... Chuta, cancelar. No, me fui. No, estás todavía. Estás. Ya, bueno, mejor así no me veo a mí mismo. No, es que no veo ni a la Elisa ni a Karim. Sí, no, tú te ves, por lo menos tú te ves, que es lo importante, que te vean. Sí, bueno, Oye, es que hay un monito que dice cuántas personas son y dice mostrar a Sí. todos. Hay un Sí, no, monito. lo que pasa es que tengo arriba de las imágenes, tengo arriba el fiche. ¿Ya? Tengo las imágenes de ustedes al parecer y una cosa que lo tapa todo, que dice detalles de la reunión. sí, No, pero buenos días. Bueno, da lo mismo. Yo voy a dejar de presentar y van a aparecer todos en cámara. Ya, entonces yo voy Eso quiere decir que vamos a empezar. Sí, voy a sacar el afiche Ahí para los que veo. pero bien. No te veía hacía 30 años, yo creo. Tarsila, estás con el micrófono apagado. Yo te divisé en el funeral de Pepe Salaqué. Tienes razón. Sí. Ahí te vi yo. Tarsila, tu micrófono. Sí, lo silencié un ratito. Lo silencié, pero ¿se escucha bien? Sí. ¿Se escucha Sí, bien? ahora se escucha bien. Vamos a comenzar entonces. A grandes rasgos, bueno, Tarsila Piñe es la jefa regional de Coquimbo y ella va a moderar el panel. Ella va a comenzar, va a introducir un pequeño video y después le va a ir dando la palabra a cada uno de ustedes. Ya, como les había comentado, son más o menos 12 minutos por cada uno. Entonces, ahora los dejo y comenzamos. Tarsila, si a los 10 minutos empieza a hacernos todo tipo de musarañas para ganar. Ya, vamos a tener ahí el apoyo de la Yael, que también me va a ir avisando, ella va a ir viendo la hora, pero no se preocupen, con esta plataforma igual uno tiene un poco de cierta flexibilidad. Tarsila, entonces yo voy a sacar el afiche, van a aparecer todos en pantalla y tú comienzas, por favor. Perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos ya, ¿no es cierto? Muy buenos días a todos, a todas, saludarlos desde la región de Coquimbo.
En este 11 de septiembre nos reunimos para reflexionar sobre la experiencia de la Comisión Rettig y los nuevos desafíos del país en materia de derechos humanos. Este conversatorio nuestro, de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es una de las actividades de memoria. En todo Chile, el Instituto conmemorará este día. En Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, hoy tendremos otros conversatorios como este a distintas horas. En Atacama participarán de un collage con fotografías de víctimas. En Antofagasta concurrirán al memorial. En Rancagua participarán de una romería. Y en el sur de Chile habrá distintas actividades. Acá en Santiago, además, estaremos a las 13 horas en el Memorial del Detenido Desaparecido y habrá otro conversatorio organizado por la sede regional metropolitana. Es por eso que quisimos relevar la primera instancia de verdad post-dictadura, que fue el primer paso para que el Estado de Chile se hiciera cargo oficialmente de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en nuestro país. 18 años después del golpe, ese enorme esfuerzo transversal por el reencuentro en la verdad fue la Comisión Rettig. Lograba entregarnos una clave permanente para aprender de ese momento de zozobra. Como dice textualmente el informe, el conocimiento de la crisis de 1973 se hace entonces indispensable, tanto para entender la gestación de las posteriores violaciones de esos derechos que hemos debido investigar, como para prevenir que ellas se repitan. Esto, en ningún caso, como ya se ha dicho, puede ni debe entenderse en el sentido de que la crisis de 1973 justifique ni excuse en ninguna medida tales violaciones. Hemos preparado un video en un momento que compartiremos prontamente por internet con todo el mundo, pero primero queremos compartirlo entre todos nosotros. La comisión revisó profundamente los hechos previos y posteriores al 11 de septiembre. Y se formó distintas convicciones sobre las violaciones a los derechos humanos y también sobre el golpe de Estado. No compete a la comisión pronunciarse sobre los hechos acaecidos ese día y lo inmediatamente posteriores. Sobre si ellos fueron o no justificados, ni sobre si existía o no otra salida para el conflicto que los originó. Además, respecto de todas estas materias pueden existir y existen legítimamente distintas opiniones. El estado del país en esa fecha, estado que cabe describir como de una aguda crisis en la vida nacional. Representa la destrucción o el debilitamiento de un gran número de puntos de consenso entre los chilenos. Sobre instituciones, tradiciones, convivencias política y social, claro, para salvaguardar los derechos humanos. El conocimiento de la crisis de 1973 se hace entonces indispensable. Tanto para entender la gestación de las posteriores violaciones de esos derechos que hemos debido investigar, como para prevenir que ellas se repitan. Esto en ningún caso, como ya se ha dicho, puede ni debe entenderse en el sentido que la crisis de 1973 justifique ni excuse en medida alguna tales violaciones. Bueno, queremos recordar que todo este conversatorio hoy se está desplegando a través de streaming, tanto funcionarios, funcionarias de todo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las 16 sedes regionales,
están conectados y están presenciando este conversatorio central que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este momento. Hoy tenemos 3 invitados, 2 invitados, una invitada, que han formado parte de la defensa de los derechos humanos en Chile, cada uno desde sus diferentes espacios que les correspondió. Saludamos a Elizabeth Lira, psicóloga, defensora y profesora de Derechos Humanos, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile. También nos acompaña el abogado Jorge Correa Sutil, a quien en 1990, recién iniciada finalizada la dictadura, le correspondió asumir el cargo de secretario de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Las redes sociales y digitales nos conectan además con Jaime Esponda, ex abogado y jefe de Coordinación Nacional de la Vicaría de la Solidaridad y director de investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Saludamos también a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que hoy nos acompañan, a todos los funcionarios y funcionarias del INDH que se encuentran conectados en este momento. Damos inicio así a este conversatorio conmemorativo que titulamos a 30 años del informe RETI, Luces para los Derechos Humanos en el Chile de hoy, con la bienvenida y el saludo de bienvenida de nuestro director nacional, don Sergio Mico Aguayo. Director, tiene que abrir, está con el micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Jorge, Elizabeth, Jaime, por su presencia hoy día con nosotros en un día de conmemoración de lo que ya van a ser casi 50 años del golpe de Estado. Muchísimas veces escuchamos, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir en esto? No existe ya una tradición que habla de convertirse en estatuas de sal, como la mujer de Lot mirando hacia el pasado. No dijo Nietzsche que hay que dejar ser al ser y que el presente no puede seguir encadenado por el pasado. Y de hecho algunos pueblos optan por la amnistía, por la amnesia, por lo que Elizabeth llamó las cenizas del olvido. Y no deja de haber sabiduría en eso. Sin embargo, el camino de Chile ha sido distinto. Difícil, pero orgullosamente distinto, que es la memoria, ser militantes de la memoria. Recordar es volver a traer al corazón, corda, lo que no puede ser olvidado. ¿Qué es lo que queremos recordar hoy día? En parte, como se veía en el video, las lecciones del pasado. Hubo un momento que Chile tuvo la república más antigua, más desarrollada de toda Hispanoamérica, el siglo XIX. Nosotros tuvimos república antes que Francia, que Alemania, que Italia, que España, y todo se vino abajo en 1891. Y volvimos a levantar nuestra democracia. Gabriela Mistral en un momento dado dijo, nosotros en nuestra historia no nos tenemos nada que arrepentir o avergonzar. Y de hecho teníamos el 68, estábamos entre las 3 democracias más antiguas del mundo, y todo se vino abajo el 73. Hemos hecho un esfuerzo de comprensión, no de justificación. Porque justificar es hacer justo algo que es injusto. Pero sí de comprensión. Otros pueblos han vivido estas experiencias. Hay momentos que las democracias dejan de ser legítimas, es decir, de ser dignas de apoyo activo por su pueblo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque de repente las ideas, las ideologías y doctrinas que se piensan extender por la sociedad son claramente contrarias a la democracia, a la idea de que el mejor régimen político es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hay veces que esas ideologías y doctrinas tocan los corazones y las mentes de líderes que en un momento dado de crisis son claves si se ponen de acuerdo para salvar los regímenes políticos.
Y hay razones más específicas, la crisis de legitimidad específicas de una democracia cuando los pueblos lo que esperan de sus democracias es que sus necesidades sociales al expresarse en demandas políticas sean resueltas por sus gobernantes. Y cuando eso no ocurre, las democracias empiezan a perder fuerza. Y para que esta satisfacción de las necesidades sociales, igualdad, justicia, libertad, salud, educación, seguridad ciudadana, no son satisfechas, es porque las instituciones políticas no están funcionando. Y cuando las instituciones políticas no están funcionando, presidencia, ministerios, congresos nacionales, se empiezan a politizar los poderes neutrales. Y la Corte Suprema y las Contralorías Generales de la República empiezan a tomar cada vez más decisiones políticas. Ante el fracaso de las instituciones deliberativas permanentes y representativas como el Congreso Nacional, se politizan fuerzas neutrales como son por definición las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía. Y en estos momentos de crisis aparece lo que se llaman las oposiciones desleales o leales. Hay momentos en que los pueblos están viviendo tamañas crisis civiles, de guerras, que es obligación de las oposiciones cooperar con el gobierno, por enfrentados que estén. Y cuando eso no ocurre, se siguen horadando. Y viene la violencia psicológica, cultural, la que hoy día vemos en la Araucanía. Ustedes son indios, ustedes son violentistas, ustedes son terroristas, o ustedes son colonos, o ustedes son latifundistas. Y la violencia psicológica pasa a ser la violencia física, y acá siempre la prensa ariete cumple un rol extraordinariamente duro. Pero en definitiva las democracias se caen cuando fracasa la política. ¿Y qué es la política? La capacidad que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, organizados en grupos, que tenemos intereses distintos, ideas distintas, pasiones distintas, pero somos capaces de incorporarnos al espacio público y decir, bueno, pongámonos de acuerdo. Simplemente conversemos y pongámonos de acuerdo, a lo menos en una cosa, que si no nos ponemos de acuerdo, tenemos un método para resolver este desacuerdo, que es la votación. Una persona, un voto, resolución pacífica de nuestros conflictos. Por eso es tan importante la memoria, porque tenemos que comprender qué pasó el 11 de septiembre del 73 una y mil veces. Nosotros, por una analogía, quizás analogía excesiva, pero analogía al fin, todas son imperfectas, hemos hablado de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Hubo un legado del 18 de octubre del año pasado. Acá con Elizabeth, Jorge y Jaime queremos hablar un poco de esa experiencia que tuvimos con respecto a una justicia transicional que pasaba de una dictadura a una democracia. Hoy día lo que estamos hablando de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tras una crisis política tremenda que se sigue proyectando en el Chile de hoy. Verdad, reparación, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, reparación integral. Son las tareas que nuestros tres invitados jugaron en ellas un papel muy importante. Quiero decir finalmente que ellos lo hicieron con toda su existencia. No simplemente como grandes profesionales y cientistas sociales que son, fue con el corazón entero, el del recuerdo, el de la justicia. Fíjense ustedes que se habló de verdad y reconciliación, se habló de reparación y reconciliación, era el lenguaje de aquellos tiempos. La reconciliación entre chilenos y chilenas. Una vez José Salaquet dijo de lo que se trata, cómo interpretar la reconciliación tan cargada de religiosidad y espiritualidad en términos laicos, seculares. Y él dijo, de lo que se trata es de hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para el reencuentro democrático de las
todos los chilenos y chilenas. De eso se trata. El instituto es parte de este gran proceso y hoy día no es raro entonces que nos volvamos a juntar para comprender, no para justificar, y para, a partir de las lecciones del pasado, proyectarnos en este reencuentro democrático de todos y todas las chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Para el logro de la Comisión RETIC, el aporte de una entidad civil como la Vicaría de la Solidaridad fue fundamental. Es así que invitamos a don Jaime Esponda, jefe de coordinación nacional de este organismo, para que nos entregue hoy día su testimonio. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias a ti, Tarsila. Para mí es un honor estar, por cierto, con todos ustedes, funcionarias y funcionarios de este instituto, y con Sergio. Y de todos modos, con quien fue secretario ejecutivo de la Comisión RETIC, y con la querida Elizabeth, que yo diría es la encarnación de la gran reflexión nuestra sobre la memoria. Recién ayer supe que el tema era el de la Comisión RETIC, de modo que me van a perdonar si puedo ser víctima de esta improvisación. Pero quisiera embarcar teóricamente primero el tema, ¿no? Sobre todo pensando que yo no estuve en la Comisión RETIC, pero sí estuve en la antecesora, por decirlo así, que era la Vicaría de la Solidaridad, como tú has dicho, y después en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, que es otra experiencia de esclarecimiento de la verdad. Como sabemos, el esclarecimiento de la verdad es un componente esencial de la justicia transicional y que también constituye una base fundamental del primer componente de este concepto, como es la justicia penal, y también de su segundo componente, que es la reparación, y por cierto de las garantías de no repetición. Desde luego, el esclarecimiento en principio debiera abarcar los casos particulares, develar la verdad estructural y permitir la recuperación de la memoria histórica, todo ello. Entonces vemos cómo además del esclarecimiento de la verdad, este componente de la justicia transicional contempla la recuperación de la memoria histórica, porque una de las características de los periodos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos consiste en su ocultamiento y en la invisibilización de las víctimas, en un grado tal que para superarlo es necesario un esfuerzo estatal y social en pro de recuperar la memoria y evitar el olvido. Pero el fundamento del esclarecimiento de la verdad no es solo el derecho de las víctimas, sino que es derecho de toda la sociedad que también ha sido afectada a conocer la verdad. Y por ello, el esclarecimiento de la verdad, si bien supone y contempla el establecimiento procesal de ella, caso a caso en los tribunales, a la vez trasciende el ámbito judicial y jurídico en su contenido y en su forma. Las comisiones de la verdad, aunque diversas según el país, han sido en América del Sur, en Centroamérica y en otras latitudes, como en África, muy particularmente en Sudáfrica, el mecanismo institucional más común y relevante de este componente de la justicia transicional, que está destinado, ya sea alternativa o copulativamente, a conocer los casos de violaciones de derechos humanos, establecer las dimensiones de tales violaciones, su carácter reiterado o sistemático, a señalar las responsabilidades políticas de ellas y a perpetuar la memoria de las víctimas.
víctimas. Se trata de organismos no jurisdiccionales de investigación o de recolección de testimonios, creados para ayudar a las sociedades en transición a enfrentarse con ese pasado que permanecía a lo menos semioculto, en la esperanza de que ello ayude a superar los traumas generados por graves situaciones de inhumanidad y a evitar su repetición. El ámbito de las comisiones de la verdad puede ser más o menos ambicioso, más o menos detallado. Algunas perseguirán establecer las violaciones más graves. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde me correspondió servir, se trató de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad y libertad personales. Muy parecido a Chile. Habrá comisiones que indicarán los responsables, señalarán los responsables de las violaciones y otras que no lo harán. En el caso de Guatemala, como en el de Chile, no se hizo. Pero en Sudáfrica, donde se contemplaban sesiones en que se colocaba frente a frente a la víctima y al victimario, pero sin consecuencias judiciales, esa reserva del victimario era materialmente imposible. Algunas comisiones se limitan a establecer las violaciones particulares y las víctimas, y en otras, como ocurrió en la de Guatemala, un objetivo central constituyó establecer las causas históricas de los crímenes y el desarrollo de las sucesivas etapas represivas, para lo cual era indispensable la investigación histórica, con la finalidad de superar esa larga etapa en que la historia la escribieron quienes gozaban de poder y que desde el poder cometieron crímenes. Algo mucho mayor, ¿no es cierto?, que lo que hizo aquí la Comisión de Esclarecimiento, la Comisión de Verdad y Reconciliación, que no fue una investigación histórica, sino un análisis histórico final, muy bueno, por supuesto. Y en fin, las conclusiones de una comisión pueden tener efectos judiciales en un caso y en otros no las tendrán. Aunque a veces, como en el caso de Guatemala, que decía no tendrá efectos judiciales, los tribunales hicieron caso omiso de esa restricción y recogieron como antecedentes preconstitutivos de prueba las conclusiones y los casos que presentó la comisión. Y lo que sí es común a todas estas comisiones es que se excluye de su mandato las funciones judiciales, o sea, no pueden reemplazar a los tribunales de justicia. La experiencia indica en todo caso que casi todas las comisiones de la verdad han logrado identificar las estructuras criminales y los crímenes más graves, con identificación siempre de las víctimas. Y también que muchas veces su investigación y particularmente sus conclusiones abren la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas. Dijimos al comenzar que el esclarecimiento de la verdad, además de constituir una base fundamental para la reparación a las víctimas, constituye también una base para hacer posible la justicia penal. Y en tal sentido ha quedado demostrado que la misión cumplida por la Comisión Rettig fue importantísima para el progreso de los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos. Ese progreso que ha permitido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmar en el año 2009 que Chile había avanzado bastante en materia de verdad, justicia y reparación, aseveración que fue reiterada en el examen periódico universal del año 2013 y también en 2014 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que señaló que Chile es quizás el país con la más completa respuesta judicial respecto a las graves violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. Sabemos, ¿no es cierto?, que los avances en materia penal, en materia de justicia penal en Chile no han sido plenos ni sostenidos, pero han sido fundamentales para el progresivo esclarecimiento de los casos. La Comisión Rettig no podía asumir, ¿no es cierto?, funciones judiciales,
Pero desde que el presidente Elwin envió a la Corte Suprema el texto del informe y aprovechó la oportunidad para pedirles que activaran las investigaciones correspondientes, la influencia de este informe en las actuaciones de los tribunales fue muy gravitante. Me queda en el tintero otra reflexión sobre estas comisiones, y para terminar, porque, y en particular sobre las comisiones de la verdad y rética, pero en particular sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación. Y perdónenme que traiga a colación la experiencia de la institución en la cual yo serví durante casi toda la dictadura. Pero en este día, viernes, 11 de septiembre, en que conmemoramos un martes 11 de septiembre, el aciago de 1973, no es admisible olvidar que lo que recogió y sistematizó e informó la Comisión de Verdad y Reconciliación y el desarrollo de procesos judiciales que han sido fundamentales para esclarecer las violaciones de derechos humanos y también para lograr sanciones penales en una cantidad relativamente importante. Todo ello se debe en primer lugar a los familiares de las víctimas, que fueron la fuente activa de información y denuncia pública, y muy fundamentalmente a la incesante tarea de las entidades de derechos humanos, particularmente la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago y todos sus organismos pastorales hermanos a lo largo del país, que desde los primeros meses de dictadura y represión denunció ante unos tribunales que eran sordos y que estaban cautivos esas violaciones, desarrollando un trabajo de documentación y testimonios oficiales que fueron una base de información privilegiada para el desarrollo del trabajo de la Comisión RETIC y también de las comisiones MALES. Éramos los locos del comité, los locos de la vicaría, que perdíamos todos los días recursos de amparo, pero sabíamos que estábamos documentando la historia. Es significativo traer acá este recuerdo en este instituto, que siempre digo que es la institución que soñábamos en la vicaría. Porque entonces nuestro anhelo mayor era que no hubiese vicaría algún día, porque querría decir que los derechos humanos fundamentales ya se respetaban en el país. Y nos alegramos tanto cuando se creó este instituto, pensando que iba a ser principalmente una entidad promotora de los derechos humanos, que por cierto se abocaría también a enfrentar grandes temas pendientes, como la deuda con los pueblos originarios, el drama penitenciario. Y en parte nuestro sueño se cumplió. Pero lamentablemente nos equivocamos cuando pensamos ilusamente que en el futuro no reaparecería la represión brutal. Y así no nos imaginamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos haciendo lo que hacía la Vicaría, socorriendo nuevamente después de 30 años a jóvenes ilegalmente detenidos, a manifestantes dañados en su visión, como ha ocurrido. Desde luego, las circunstancias no son las mismas, ¿no es cierto? El contexto democrático, el hecho de que no estamos ante un plan de exterminio, sino ante una reacción excesiva y abusiva de las fuerzas policiales. Es otro el tema, pero es muy delicado lo que ha pasado en nuestro país. Y los veo a ustedes, veo a los observadores de derechos humanos en la calle, y quiero felicitarlos para terminar. Y por ello, estimadas amigas y amigos, los saludo como un colega más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime, por sus sentidas palabras. Muchas gracias.
Bueno, para continuar, el 8 de febrero de 1991, la Comisión entregó al presidente de la República, Patricio Aylwin, el informe final, el cual describe la metodología empleada para la calificación de los casos, el alcance, el contexto histórico, entre otros temas relativos al estudio. Entre los valiosos aportes que la Comisión Rettig legó a Chile, se encuentra la conceptualización del propio concepto de víctimas de violación a los derechos humanos y la calificación de casi 3.000 casos. Fue un trabajo difícil y complejo. ¿Cómo se logra una convergencia? ¿Qué podemos aprender de esto para que nos sirva hoy? En este sentido, le damos ahora la palabra a don Jorge Correa Sutil. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tengo un enorme respeto y admiración por el trabajo que hace el instituto, así se lo he manifestado muchas veces a su directora, así que me siento muy honrado de acompañarlos esta mañana junto a dos íconos, diría yo, de lo que fue en esa época la defensa de los derechos humanos. Me correspondió, como señalaba el director, estar cerca de esos procesos, primero porque fui secretario del Grupo de los 24, en que sosteníamos que no podía haber nada menos que juicio y castigo, que los jueces, aquellos que estaban ausentes o amenazados, ¿no es cierto?, o no disponibles para la justicia, iban a quedar en calidad de interino. Y luego ser también un actor de lo que fue el proceso de elaborar el programa ya en otras condiciones, ¿no? Cuando se había aceptado entrar a la institucionalidad, el programa de derechos humanos de lo que fue la concertación de partidos por la democracia. Y recuerdo que fue el último acuerdo tomado por la conciencia que teníamos de la dificultad que aquello representaba. Y se cuidaron mucho las palabras y se elaboraron distintas fórmulas para prometer lo que se podría hacer en materia de derechos humanos. Y se señaló que el decreto ley de amnistía no podía ser un obstáculo para la verdad y la justicia. Y bastaron esas palabras para que el dictador, que había guardado silencio desde la noche misma del plebiscito, volviera a salir con voz tronante, a decir que si le tocaban a uno de sus hombres se acababa el Estado de Derecho en Chile. Y lo decía quien era el comandante en jefe del ejército y quien había probado ser capaz de interrumpir el Estado de Derecho en Chile. La verdad es que no había ninguna claridad al comienzo de la transición respecto de qué se podía hacer. La experiencia argentina de pasos hacia adelante y pasos hacia atrás mostraban las dificultades de intentar algo, incluso en Argentina, como se sabe, el desmoronamiento del régimen militar había sido mucho más fuerte que en el caso chileno, en que habían recibido una derrota política, pero no militar, como había sido en el caso argentino. Si ustedes ven el discurso de Patricio Aylwin en el Estadio Nacional, donde están presentes los familiares de las víctimas, es un discurso ambiguo, digamos. Dice, no podemos sino enfrentar este problema, pero no podemos dejar que el pasado nos paralice y debemos avanzar hacia el futuro, pero no aparece allí ninguna fórmula. La fórmula le es presentada por José Salaquet. Y me parece a mí que fue lo único que podía pensarse como posible en esa época en que, como decía Jaime, los jueces no estaban ni disponibles ni las policías para el esclarecimiento judicial. Esta posibilidad entonces de impactar con la verdad para que eso cambiara las circunstancias en que estábamos fue la única fórmula posible, que al mismo tiempo permitiera avanzar en la reparación y la garantía de no repetición. La fórmula de Aylwin fue resistida, es mi recuerdo, y resistida básicamente por muchos de los que estaban cerca de él, y básicamente por gente más de izquierda incluso que de centro, los que habían vivido más de cerca la represión
temían de que avanzar en esclarecer las violaciones a los derechos humanos, despertar al león, se decía en aquella época, o sea, reactivara la intervención de las Fuerzas Armadas en política, y particularmente del comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Si me tocan a uno de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho. Entonces, esta fórmula fue, que hoy día aparece como tal vez mínima, digamos, apareció en aquella época como extraordinariamente audaz. Y para que la comisión produjera algunos efectos, fue indispensable pensar en una integración muy plural, que incorporara gente que que se manifestaba no solo de derecha, sino que había sido cercana a la propia dictadura. Así, quien había actuado como una especie de delegado en materia de derechos humanos, un ex juez de la República, Gonzalo Vial, ex ministro de Educación en el periodo de mayor apertura del gobierno militar, fueron integrados a la comisión, y la comisión fue paritaria. Y al transformarse en paritaria, significaba dos cosas. Significaba que iba a tener algún impacto en el mundo de la derecha. Ya no era el informe de la Vicaría, que era acusada de ser los curas rojos y los comunistas, digamos, por la derecha. Habían representantes de ellos en la comisión, pero a muy poco andar, en mi vivencia, por lo menos mi recuerdo, es que lo que arriesgábamos eran dos informes. Era un informe de mayoría y un informe de minoría que terminara en la nada misma. Y lo primero que yo quisiera transmitir con mucha fuerza, porque creo que es valioso tal vez para el trabajo de ustedes, fue la importancia de escuchar a las víctimas. Lo que aparecían como posiciones ideológicas irreconciliables, cuando se trataba de reportar la verdad, escuchar a las víctimas, y escuchar a las víctimas incluso de los lugares más apartados, a la gente con menos presencia en la denuncia de estos hechos, fue enormemente transformador para todos y cada uno de los que allí laboraban, para los comisionados y para los funcionarios. Los funcionarios éramos personas, y esa fue la condición puesta por los miembros de la comisión, que tuviéramos oídos nuevos para esto, o sea, que no hubiéramos trabajado en el tema de derechos humanos, que naturalmente tuviéramos sensibilidad sobre eso, pero que no hubiéramos trabajado en el tema de derechos humanos. Y el impacto de escuchar a las víctimas fue muy, muy potente. Y transformó, diría yo, incluso a los más reacios a aceptar las violaciones a los derechos humanos, en los más partidarios de incluir más casos, de usar un lenguaje más fuerte, etc. Lo segundo que quisiera transmitirles, junto con la importancia de escuchar, fue la valiosa contribución que tuvo para nosotros la solemnidad con que escuchamos. No solo nos entendíamos como investigadores, sino que nos entendíamos como los primeros representantes del Estado de Chile en recibir a las víctimas para escucharlas. Y por lo tanto estábamos, bueno, en esa época, tal vez no sea hoy, pero era muy importante el uso del atuendo, de la corbata, de la solemnidad. La bandera chilena estaba allí. No solo escuchaba un abogado y a veces un integrante de la propia comisión, sino también un asistente social, porque se trataba no solo de recibir antecedentes para la investigación, sino también de que ese primer acto de escucha fuese reparatorio. Y creo que el ritual con que se hizo, el respeto con que se hizo, el silencio con que se escuchó, fue muy importante para que las víctimas no solo se sintieran acogidas, sino para que luego pudiera empezarse un proceso de reparación, que no fuera la venta del silencio, sino que fuera de verdad un proceso reparador después de haber reconocido la verdad. Yo creo que la solemnidad de la escucha. Lo tercero que me gustaría transmitir es el rigor en la calificación. Yo creo que eso fue valiosísimo para el informe de la Comisión Redlich. Se dijeron muchas cosas, se reunió Pinochet con los generales del ejército y con la oficialidad del ejército, no recuerdo, pero era una sala infinita para decir que
para descalificar completamente el informe Rettig. Lo mismo hizo la Corte Suprema, lo mismo hizo la Armada, y menos fuerte fue la aviación, y Carabineros también fue bastante fuerte en su descalificación absoluta de lo que había sido el informe Rettig, que era tergiversado, que había excedido sus funciones, que era apasionado, etcétera, etcétera. Pero nunca pudo el ejército ni ningún actor de la sociedad chilena negar los hechos que ahí estaban. Nosotros estábamos convencidos que si calificábamos a una persona de víctima de desaparición, por ejemplo, y aparecía, nuestra imagen era, claro, si ustedes quieren, cruelmente jocosa, digamos, pero siempre la imagen era de que un detenido desaparecido iba a aparecer en traje de baño en una playa de Chile desmintiendo su desaparición. Si eso hubiese ocurrido, el informe habría caído en el descrédito total. Al cabo de todos estos años, creo que son 3 o 4 los casos de calificación hechos por la comisión donde se equivocó, de 2000 y tanto. Y eso creo que le dio una seriedad y logró el impacto que tuvo ese informe en lo que pudo ser positivo. Pero la rigurosidad en la calificación, un punto en el cual yo diría, José Salaquet, con la experiencia de la Vicaría de la Solidaridad, fue muy potente en insistirla. Yo recuerdo a los comisionados que venían más bien de un mundo de derecha, dejarse llevar por la emoción, pedir la calificación de los casos, y las personas que habían estado en el tema de derechos humanos, Salaquet, Castillo, insistir en que si no estaban acreditados suficientemente los antecedentes para poder calificar a una persona como víctima, era preferible dejarla en la situación de no tener convicción que llevarla a una calificación que luego pudiera ser desmentida. Lo cuarto que quisiera decir es el lenguaje en la calificación. Aprendimos de la Vicaría que los hechos hablaban por sí mismos, que los adjetivos no servían mayormente, que las violaciones a los derechos, que el hecho del asesinato de una persona que antes había estado detenida y que había sido maniatada con alambre y a quien se le habían disparado 30 balas era suficiente para que el lector sacara la conclusión de que ese crimen era injustificado y horroroso, pero que no había que usar las palabras ni injustificado ni horroroso, que bastaba simplemente con la descripción de los hechos. Yo creo que eso fue extraordinariamente valioso. Escuchar antes de decidir, solemnidad en la escucha, rigor en la calificación y lenguaje sin calificativos, creo que fueron los secretos de lo positivo que esa comisión pudo tener. Lo último que quisiera relatarles, porque creo que ustedes lo viven de cerca también, es el autocuidado. Es muy impactante vivir como receptor. Yo lo viví muy poco tiempo, lo viví 9 meses, eran historias muy dramáticas, pero no fue más mi experiencia. Y recuerdo 2 fenómenos que me impactaron mucho. El primero es el cambio que produce en el receptor. Escuchar y estar constantemente escuchando este tipo de atrocidades. Creo que el riesgo de desequilibrio emocional por parte de quien escucha, que fue muy frecuente entre los trabajadores de la comisión, es muy importante hacerse cargo de eso. Creo que es una tarea del instituto estar constantemente cuidando a su personal. Y lo segundo es que lo que recuerdo es que, bueno, era un momento de mucha alegría, ¿no? Era un momento de mucha expansión para los mundos que habían vivido la dictadura como la habíamos vivido nosotros. En la transición a la democracia era un momento de gran emoción, de gran alegría, etcétera, etcétera. Y claro, yo recuerdo mis amigos, recuerdo a mis cercanos,
diciéndome, Correa, no sabes cuánto admiro lo que estás haciendo, etcétera, pero acto seguido, la fiesta seguía sin que nadie me dirigiera la palabra, porque nadie quería oír los horrores que yo estaba escuchando. Las víctimas son incómodas. Las víctimas nos recuerdan también de alguna forma nuestras propias incapacidades y nuestras propias culpas. Las víctimas nos llevan al estado del dolor. Y por lo tanto, vivir eso yo creo que es heroico, pero que hay que tener un enorme autocuidado para vivirlo bien, para vivirlo emocionalmente equilibrado y para poder transmitirlo a la sociedad de un modo en el cual finalmente no sean descalificados como incómodos, ¿no? Creo que ese es un riesgo siempre de las víctimas y de los mensajeros de las víctimas, ser excluidos porque no es grato escuchar esas historias. Eso quería recordar sin perjuicio de lo que podamos conversar, pero creo que son lecciones por lo menos que yo aprendí en esa tarea y que a lo mejor ustedes conocen de memoria y que ha sido inútil recordarla, pero me pareció valioso hacerlo por el significado que puede tener para el trabajo que ustedes hacen, que vuelvo a insistir, admiro enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, agradecerle su testimonio, su experiencia y también las recomendaciones que nos ha dado a todos los funcionarios y funcionarias que están atentos escuchando. Son 3 momentos del país y de la sociedad muy diferentes. Hace casi medio siglo del golpe de Estado, hace 30 años el retorno a la democracia en nuestro país y hoy la crisis que nos traen de vuelta preguntas y desafíos. Elizabeth Lira nos ayudará a enriquecer estas 3 etapas con su mirada. Así que le quiero entregar la palabra a la señora Elizabeth Lira. Muchas gracias. Bien, yo suscribo especialmente la última parte que señaló Jorge en relación con el cuidado de las personas que trabajan, escuchan y quieren colaborar para que nuestra sociedad pueda construir la paz. Yo creo que uno de los puntos más cruciales que surgen de la experiencia de la Comisión Rettig es precisamente transitar y abrir el silencio de las víctimas, la negación de los otros, por distintos motivos, ¿no? Las personas prefieren no saber de aquellas cosas que son penosas y dolorosas, y surge una verdad incómoda, pero sanadora para las víctimas, en el sentido de que fue construida escuchando persona a persona. Y creo que ese es un punto muy importante para tener en cuenta en el instituto. Las personas necesitan ser escuchadas en su particular experiencia, ser oídas, entender el significado que tiene para esa persona. Y al mismo tiempo, no perder de vista que esto forma parte de una experiencia colectiva y de un país que tiene que hacerse cargo. Quizás una de las grandes contribuciones que hizo la Comisión Rettig y que es parte del trabajo hasta el día de hoy, tiene que ver con nombrar aquello que ocurrió, que fue una manera de romper la impunidad que genera el silencio y la negación. Y probablemente una de las cosas más importantes que hemos visto en las víctimas en estos últimos 30 años es luchar contra la impunidad, no solo buscando la sanción de los responsables, sino que también la impunidad que se construye en el silencio y la banalización de lo ocurrido. Y me parece que precisamente la reacción de nuestra sociedad frente a lo que ha ocurrido en los últimos meses, lo que nombramos como el estallido social, tiene que ver con esta necesidad
de reconocer lo que ha ocurrido, reconocer a las víctimas, sancionar los responsables, pero especialmente hacernos cargo que no podemos aceptar que las violaciones de derechos humanos sean un componente normal, rutinario, regular de nuestra convivencia. La impunidad frente a las víctimas porque niega su experiencia, pero niega su sufrimiento y la agresión padecida. Y en ese sentido, creo que lo que no se pudo hacer en la Comisión Walech, pero sí se hizo en la RETIC, que fue hacer un par de líneas por cada persona y decir que la comisión había llegado a la conclusión que se habían violado sus derechos humanos. Para las personas, esas 4 líneas, los familiares que habían dado el testimonio, eso era fundamental, porque en esa síntesis hay un reconocimiento del sufrimiento, pero hay también un inicio de reparación. Alguien se hace responsable, reconociendo en nombre del Estado de Chile que eso ocurrió, que eso dañó y que eso requiere ser reparado. Y la primera reparación es el reconocimiento. Y eso nos muestra algo que es muy crucial. Nosotros no podemos pensar que estos padecimientos son asuntos privados. Es verdad que las personas los viven privadamente. Entonces, ese sufrimiento pudo causar dolores, insomnios, síntomas, angustias. Pero no fue causado por historias propias. Eso fue causado en el contexto de una situación política. Entonces, la sanación de las personas no depende solamente de la dimensión privada del proceso, sino que depende de una manera muy importante que esto sea reconocido en la sociedad y sea tramitado como algo injusto que requiere reparación. Y esa complementariedad es crucial porque es lo que nos permite, yo diría, caminando desde RETIC hasta hoy, y desde antes, digamos, desde los tiempos de la vicaría, cuando en la vicaría y en los organismos de derechos humanos se establecían los hechos que afectaban a las víctimas, era crucial establecer los hechos para poder entender el impacto sobre las personas, pero también para poder empezar el discernimiento de las implicaciones éticas y políticas de esos hechos. Porque lo que conduce a, digamos, como conclusión en cada una de las comisiones es que el Estado tiene que hacer algo por esas víctimas. Y entonces se establecen distintas medidas de reparación, más justas, menos justas, etc. Pero también el Estado tiene que hacerse cargo de que la institucionalidad permita prevenir que esto no se repita. Y eso no lo hemos hecho muy bien, porque la institucionalidad no solo significa leyes, sino que también significa educación, formación en las instituciones armadas y policías, en las personas. Yo creo que esa es parte de algunas de las deudas que tenemos, porque construir la convivencia en paz no depende de una buena comisión que establezca la verdad e identifique a las víctimas, sino que depende de todo un proceso que en la que la sociedad se hace cargo. Y en eso yo creo que no nos hemos hecho del todo cargo. En alguna medida sí, en alguna medida no. ¿Por qué? Porque tenemos muchas iniciativas institucionales que nos han permitido el reconocimiento de las víctimas, su reparación, acciones de memoria. El país tiene una gran posibilidad de saber lo que ocurrió, pero tenemos que avanzar y no quedarnos exclusivamente en haberlo logrado. Tenemos que construir una convivencia en paz que requiere de nosotros bastante más audacia que la que hemos tenido hasta ahora. En primer lugar, porque yo creo que tenemos que pensar cómo compartimos con la sociedad algo que la Comisión RETIC hizo bien, en el sentido de compartirlo con los comisionados. ¿Cómo decirles a esas personas que pensaban distinto que las violaciones de derechos humanos habían ocurrido y que la sociedad chilena tenía responsabilidad sobre ello?
Y eso solo puede ocurrir cuando las personas se enfrentan a los hechos y escuchan a las víctimas. Es decir, cuando lo que se dice, las personas tienen disposición a escucharlo. Pero a veces también a nosotros nos falta ver cómo decir para que toda esta sociedad tenga disposición a escuchar y se haga cargo responsablemente de la reparación de las víctimas y no piense que el problema basta con que una ley diga que se les debe dar tal o cual pensión. La reparación es un proceso social, cultural, simbólico, tiene muchas dimensiones. Y de repente las personas, por ejemplo, en algo que me llegó ayer como información, la Universidad de la Frontera hace un reconocimiento de todas las personas que estudiaron en esa universidad, fueron profesores, que fueron víctimas. Un gran número fueron detenidos desaparecidos. Ese reconocimiento es parte de esa reparación que las familias necesitan, que se actualiza cuando una comunidad humana dice, esto ocurrió y tenemos que hacer algo entre nosotros, recordarlos, valorar sus vidas, esperar que esto nos permita educarnos para que no se repita. Y finalmente yo diría que construir la convivencia implica que la paz es un proceso de responsabilidad colectiva. Y precisamente construir una sociedad que luche contra las violaciones de derechos humanos, pero que garantice en toda su institucionalidad y en sus estructuras que eso no se produce, es algo que hay que construir permanentemente. No podemos sentarnos a ver lo que hicimos. Tenemos que trabajar todos los días para que eso viva. Y eso yo creo que es parte del trabajo que se puede hacer desde el instituto, pero es el que tenemos que hacer todos los chilenos, desde la universidad, desde las instituciones, desde el barrio, en todas partes. La comunidad humana nos requiere, y nos requiere no solo como testigos de un pasado, donde fuimos capaces de reconocer a las víctimas y ayudarlas a salir de su condición de víctima para poder colocarlas en una posición de ciudadanos y ciudadanas capaces de votar en un plebiscito, elegir nuevas autoridades, participar políticamente, pensar sobre la sociedad. Yo creo que tenemos que pensar cómo proyectamos esto para el próximo futuro. Tenemos muchos desafíos y no podemos vivir como valorando únicamente lo que hicimos, sino que tenemos que transitar hacia lo que tenemos que seguir haciendo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. La reflexión de nuestra invitada, de nuestros invitados, nos llama a que proyectemos desde la experiencia de la Comisión RETIC los nuevos desafíos del país en materia de derechos humanos y del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos. Queremos agradecer la participación de Elizabeth Lira, Jaime Esponda y Jorge Correa en este conversatorio. También le agradecemos la presencia de nuestros consejeros, consejeras, los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes se encuentran conectados en la plataforma a lo largo del país a este importante, interesante y necesario conversatorio.